desde luego a los comentarios editoriales de nuestro equipo de colaboradores, como por ejemplo en este momento nos vamos a enlazar vía telefónica con la periodista y analista de Excelsior, Ivonne Melgar, con el tema del mensaje del Papa Francisco y el papel de la Iglesia ahora en México, esto relacionado con el caso Ayotzinapa. Ya cuando las cuestiones llegan hasta el Vaticano, toman otra connotación en nuestro país, y esto es algo del análisis de Ivonne este viernes. Buenos días, Ivonne, ¿qué tal? Te saluda Daniel Ríos. Efectivamente, Daniel, un gusto saludarlos nuevamente en Proyecto Puente. Cuando ayer adelantábamos que íbamos a abordar este tema con ustedes, lamentablemente todavía no sabíamos que el tema se iba a agudizar y se iba a poner de mayor relieve este 26 de diciembre con la triste noticia de que finalmente el sacerdote Gregorio López, levantado de su iglesia, de su diócesis el 21 de diciembre, fue ejecutado, a pesar de que tenemos reforzamiento de las fuerzas federales en Tierra Caliente, en Guerrero. Y en ese sentido creo que su asesinato, su caso, pone mayores reflectores a este tema tan importante del papel de la Iglesia hoy en México, Daniel. Por un lado, por el mensaje que el Papa Francisco ha tenido, la empatía, el llamado a no dejar solos a los padres, a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Creo también que en este llamado a tener la capacidad de condolernos con el dolor de los otros, de no pasarnos de largo frente a las desgracias de los otros, el nuncio apostólico, el representante del Vaticano en México, Christopher Pierre, ha tomado la iniciativa y viajó esta semana a Guerrero, a Tixla, para encabezar una misa en la propia normal de Ayotzinapa, darles consuelo a los padres de familia, decirles que el Papa está pendiente, que el Papa sigue el caso. Ahí los familiares incluso le pidieron al representante apostólico Christopher Pierre que transmitiera un mensaje al Papa Francisco de que abordara el tema de los normalistas en su mensaje navideño, que siguiera de cerca lo que está ocurriendo en México. Y llama mucho la atención, Daniel, que en esta misa fue acompañado el nuncio apostólico por los obispos de Acapulco, Carlos Garfias, y de Chilpancingo, Alejo Zavala, y no del arzobispo primado de México, Norberto Rivera, una ausencia que habría que subrayar en este nuevo activismo de la Iglesia que se conduele y se acerca y se convierte quizás hoy en el único interlocutor que los padres están aceptando después de ciertos roces y momentos en los que no se han sentido suficientemente escuchados y atendidos por las autoridades federales y estatales. La Iglesia se convierte en este espacio en un año en el que creo que el Papa Francisco ha sido todavía más protagónico en varios aspectos, no solo en asumir que hay que abrirse, que esa institución en el mundo debe abrirse a las diversas formas de ser familia, que hay que pensar también si vale el rechazo a la comunidad homosexual en el mundo, y toda la capacidad que ha tenido de reconocer cómo la Iglesia falló en los casos de pedofilia, y ahora creo que acercándose particularmente a lo que ha sido la tragedia que ha enlutado a México este 2014 y que obligaría a la jerarquía católica, creo, a la jerarquía mexicana, a seguir los pasos del Papa Francisco en el sentido de estar más cercano a las comunidades que requieren de este seguimiento y de este acompañamiento, Dani. Y creo yo que, bueno, la zona esta de Guerrero, se le llama la zona caliente, son comunidades pequeñas, municipios pequeños y bastantes, pero donde el clero tiene mucha fuerza todavía en mucha influencia en las comunidades, ¿no es así, Ivonne? Eso que tú estás diciendo es lo que me parece más relevante, que en unas zonas abandonadas por la autoridad, donde la autoridad federal, estatal, local ha declinado en su tarea, su responsabilidad de proveer seguridad, de ser autoridad
y donde grupos criminales o poderes de facto se hacen cargo y asumen y tienen, imagínate, la impunidad de llegar a una iglesia y sacar a un sacerdote ahí, en esos lugares abandonados de la mano del Estado. Sin duda que la iglesia y este tipo de párrocos son interlocutores, son oídos, son escucha de unas poblaciones que lo necesitan. No en balde estamos hablando de Guerrero, donde el rezago social sigue siendo pues un distintivo, lamentablemente, Daniel. Bien, entonces ahora sí habrá que ver qué presión ejerce sobre las autoridades federales, que se han gastado palabras, kilómetros de tinta, bueno, tantos litros de tinta, tantas horas al aire, diciendo que estos operativos que funcionan, que quitan, que ponen, pero que a final de cuentas las piezas clave siguen en el tablero, no se ha removido nada en cuestión, en una jerarquía gubernamental, y las cosas siguen pasando. Ahorita lo que me dices del padre que fue asesinado, y pues el pronóstico no es nada bueno para lo que viene en esa zona del país para este 2015. Así es, Daniel. Parecería que hay ciudadanos de primera y de segunda y de tercera y de cuarta. Fíjate, hace poco un diputado local de Morelos fue secuestrado, ¿te acuerdas? Sí. Y en menos de 30 horas, qué bueno por él, por su familia, por las autoridades que lo hicieron posible, lo recuperaron. Qué lamentable que en el caso del párroco, del sacerdote Gregorio López, no hubo esta capacidad de la autoridad de responder, pese a que toda la iglesia de Guerrero había clamado por asistencia, por apoyo, y no se pudo en este caso. Ni siquiera con esa presión los han tomado en cuenta. Ivonne, pues vamos a seguir de cerca esto. Creo que Ayotzinapa, para la vida política del país, Ayotzinapa va a ser un punto central, sobre todo porque hay elecciones. Efectivamente, y en este caso a mí me parece que es muy subrayable y contrastante el papel que la iglesia tenía en nivel mundial y que ha tenido en México, de estar regañando, de estar señalando qué es pecado, qué es lo que está mal, queriendo imponer una serie de reglas en sociedades con tantos contrastes como las nuestras, y quizá la lección hoy de lo que ha ocurrido con esta representación del Vaticano con los normalistas de Ayotzinapa, sus padres, sus deudos, es que se trata de acercarse y de escuchar, y no solo de regañar. Así es, ya los tiempos han cambiado. Ivonne Melgar, muchas gracias por tu comunicación. Estaremos pendientes de todo lo que suceda y sobre todo de tu análisis siempre tan certero. Gracias, que tengas buen fin de semana. Gracias a ti, Daniel, gracias a Proyecto Puente por permitirme estar cerca siempre de ustedes. Gracias, Ivonne Melgar, periodista y analista de Excelsior. Bueno, sí, nos lleva a la reflexión.